Hola a todos, hoy os queremos presentar el curso de Experto en Diseño Geotécnico de Cimentaciones Superficiales. Me acompañan mis compañeros Sergio Ibáñez García, doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y Víctor López Ausín, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Yo soy Santiago Ortiz Palacio, doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Los tres somos docentes de la Universidad de Burgos, tanto del área de Ingeniería del Terreno, Sergio y yo, como del área de Ingeniería Hidráulica, en el caso de Víctor López. Y además tenemos la suerte de los tres compartir, junto a otros socios, una empresa dedicada principalmente a la ingeniería geotécnica, a la mecánica de suelos, a la patología estructural, a la ingeniería forense en general, que se llama Ingeniería e Investigación del Terreno. Hoy os queremos presentar este curso que esperamos que sea de vuestro interés. Bueno, continuamos con la presentación del curso de Diseño Geotécnico de Cimentaciones Superficiales. Me gustaría comentar el tema que la formación que se imparte en las escuelas oficiales, hay que tener en cuenta que nosotros somos docentes en la Escuela de Ingeniería Civil, Escuela de Ingeniería de Caminos, trata de ser lo más amplia, útil y completa posible. Lamentablemente, cuando tenemos que hacer el diseño de los estudios, del plan de estudios y de los contenidos de cada una de las asignaturas, pues luego nos tenemos que ceñir al horario al que se dispone, a los créditos que nos limitan. Aún así, efectivamente, la formación o lo que se nos proporciona en las escuelas públicas es una metodología de trabajo, unos ciertos importantes, ¿no? Conocimientos básicos sobre el tema, una base de conocimiento y, por qué no, también una capacidad de trabajo, una capacidad de esfuerzo. No obstante, pensamos que para ser expertos en una determinada materia, en cualquiera, lo que se necesita son muchísimas horas de dedicación y tener mucha experiencia en el tema que compete. Bueno, pues nosotros lo que queremos en este curso es transmitir un poquito todo ese nuestro bagaje anterior, toda esa dedicación, todo ese estudio que hemos dedicado en esta disciplina, toda esa experiencia que llevamos ya muchos años trabajando en temas de geotecnia, principalmente en temas de cimentaciones superficiales y profundas. Todo eso queremos transmitirlo para que podáis llegar a tener un conocimiento amplio del tema relacionado con el curso. Claro, yo empecé a trabajar hace ya muchos años en geotecnia, concretamente en el año 1996, es decir, estamos hablando hace ya veintitantos años. Yo cuando empecé a trabajar me planteé, pues, en primer lugar, repasar un poquito los conceptos. Yo me veía fuerte, también con temores, evidentemente. Pero cuando empiezas a trabajar, te das cuenta que hay muchas cosas, muchos detalles que se nos escapan. Evidentemente, muchos de esos detalles que se escapan se consiguen estudiando, trabajando, con experiencia, leyendo. Para mí el primer shock fue, quiero decir, yo tenía muy claro, en la escuela nos habían enseñado cuándo establecer las diferencias entre un suelo cohesivo, un suelo granular, sabía cuándo estudiar uno, cómo estudiar un tipo de suelo, cuándo estudiar o cómo estudiar otro tipo de suelo. Pero cuando me enfrenté a la realidad me di cuenta que encontré unas arenas que tenían bastante arcilla, eran unas SC, con un porcentaje de arenas del 55%, arcillas del 40 y tantos. Entonces me surgió la duda, dice, pero esto, ¿a qué tipo de suelo, ¿no? Digamos, esto lo comentábamos antes los compañeros, están los suelos de libros de texto, ¿no? Y luego los suelos reales, luego lo que te encuentras en la realidad. Y eso a veces es difícil explicarlo en un libro de texto. A veces, si no tienes esa experiencia, si no tienes alguien que te cuenta su experiencia, a veces es difícil saber si te tienes que dirigir a un estudio de suelo granular o a un estudio de suelo cohesivo. Bueno, en ese caso la verdad es que sí que me fue bastante ayuda con mi antiguo director de tesis. Estuvimos ahí y él un poquito me guió y al final yo encontré la respuesta, ¿no? Empezamos a calcular, o me guió en un cálculo de unas índices de poros, porosidades de suelos granulares para ver con qué cantidad de material cohesivo ya se perdían los contactos intergranulares de ese suelo granular.
Bueno, quiero decir que hay muchas preguntas que se nos plantean como técnicos a pesar de tener una buena formación, y eso solo te lo da la experiencia. Por ejemplo, en cimentaciones, ¿no?, superficiales, hemos estudiado todos cómo resolver los casos típicos, ¿no?, del típico modelo de rotura por corte generalizado, con sus formulaciones clásicas, Prandtl, Terzaghi, Brins-Hansen. Pero claro, sabemos que hay determinados otros tipos de modelizado de rotura, extrusiones laterales, puncionamiento, y en este caso, ¿no?, cuando tengo que construir una cimentación de una pila de un puente, igual no tendría que plantearme esas otras formulaciones, ¿no? Entonces, quiero decir que surgen un montón de dudas, ¿no? ¿Es el modelo elástico un modelo aplicable para una cimentación? ¿Cómo calculo los módulos elásticos? ¿Qué ensayos solicito? ¿Me basta un ensayo triaxial? ¿Drenado? ¿No drenado? ¿Necesito o quizás un ensayo no destructivo, un ensayo sísmica de refracción? Claro, pero en ese caso me salen módulos de elasticidad en bajas deformaciones. Es decir, surgen un montón de dudas, ¿no?, un montón de preguntas que repito, esas preguntas o las respuestas a esas preguntas te las suele dar normalmente la experiencia y ese conocimiento a lo largo de muchos años que has podido adquirir a lo largo de muchos años. ¿Es importante el coeficiente de Poisson? ¿Cuánto vale el coeficiente de Poisson? Condiciones drenadas, no drenadas, corto plazo, largo plazo. ¿Por qué todos o muchas veces utilizamos 0,3 para el coeficiente de Poisson? Pues si estamos en corto plazo igual hay que utilizar 0,5, ¿no? No hay cambio de volumen. Es decir, hay un montón de preguntas que se nos plantean a la hora de calcular la resistencia al corte sin drenaje a distintas profundidades, cómo podemos, ¿no? Es decir, al final nosotros tenemos el ensayo en una determinada profundidad, pero cómo lo extrapolamos a otras profundidades, porque al final, para una cimentación superficial, no solo el terreno en contacto con la zapata, con nuestra cimentación, es la que tiene influencia en la propia cimentación, también terrenos un poquito más profundos. Bueno, pues todo eso hemos venido o queremos transmitiros en este curso y bueno, pues estaremos ahí a vuestra disposición. Después de que Sergio Ibáñez os haya dado un contexto a cuáles son los objetivos de este curso y cuál es su sentido, ahora os quiero presentar de una forma muy breve cuáles son los contenidos del mismo. Comenzaremos con un primer módulo en el que vamos a hacer una introducción genérica de qué es una cimentación, para qué nos sirve, qué relación tiene con la estructura, con el terreno, e incluso siempre nos gusta hablar del contexto histórico. Sabemos que antes de la geotecnia, o de la mecánica de suelos y rocas, establecida como un aparato matemático y científico sólido, riguroso, las cimentaciones ya existían mucho antes. Es decir, ya desde que nuestros antepasados salieron de las cuevas ya tuvieron las necesidades de empezar a hacer sus apoyos de estructuras sobre el terreno, en ocasiones en terrenos muy complicados. Pues bien, en esta introducción vamos a hacer eso y también, dentro de este módulo, queremos hablar de ese elefante que aparece en la habitación, que siempre lo tenemos ahí, que es la normativa. Y claro, cuando hablamos de normativa, no solamente pensamos en la normativa de mi país. El mundo se ha globalizado, el mundo ya nos supone que cuando egresamos de nuestras carreras vamos a trabajar siempre a unos pocos kilómetros de nuestras casas, sino que en la actualidad sabemos que nuestra empresa o nosotros mismos, si somos consultores independientes, vamos a tener que viajar por todo el mundo y tenemos que aprender sus reglas de juego, y de esas reglas de juego en muchos casos vienen regidas por unos aparatos normativos más o menos completos, más o menos complejos. Pues bien, en esta primera introducción vamos a hablar de la normativa de diferentes países, sobre todo pensando en que vosotros, muchos de nuestros alumnos, estáis repartidos por todo el mundo, lo cual recordamos que no solamente es interesante por que vosotros nos podáis aportar vuestras propias experiencias, sino porque a la hora de utilizar los foros de discusión o las videoconferencias, gracias a que estáis en entornos en ocasiones muy diferentes a los que nos podemos mover nosotros habitualmente, nos va a dar muchísima información y mucha riqueza. Y lo que siempre decimos en estos cursos, y es algo
que nos hace especialmente atractivo el impartirlos es que nosotros, después de cada edición, terminamos aprendiendo cosas nuevas gracias a vosotros, a los alumnos. Una vez que hemos terminado esta introducción, pasaremos ya a quizás uno de los núcleos más importantes dentro del diseño de cimentaciones superficiales, como son los cálculos de capacidad portante. Vamos a llevar a nuestras cimentaciones a los estados de rotura. Lógicamente nos intentaremos alejar de esos estados de rotura con unos factores de seguridad adecuados, con esos factores que antiguamente se decían que son de ignorancia, y no son de ignorancia. Realmente conocemos cada vez mejor los procesos mecánicos, físicos, químicos que intervienen en esa compleja interacción entre el terreno, la cimentación, la estructura. No, queremos ir un poco más allá. Queremos conocer qué es lo que ocurre con esas incertidumbres. Tenemos incertidumbres propias tanto por parte del terreno, en el cual, como es un ente natural, lo que podemos investigar en un punto, tenemos que averiguar si es posible o no extrapolarlo a otros puntos. Y además, la propia estructura va a tener sus propias incertidumbres en cuanto a su comportamiento, cómo va a transmitir las cargas, con qué intensidad, etc. Pues bien, nos centraremos en la capacidad portante. Este tema es muy ambicioso, es bastante complejo y lo que vamos a hacer es intentar construirlo paso a paso. Vamos a ir ladrillo a ladrillo construyendo como si fuera una cimentación desde la parte más inferior hacia arriba con casos cada vez más complejos. Comenzaremos con terrenos homogéneos de caracterización constitutiva sencilla como son arenas, arcillas y macizos rocosos, vamos a decir homogéneos, isótropos. Una vez que hayamos capturado muy bien cuáles son los métodos de cálculo de capacidad portante, haremos especial énfasis en toda la narración histórica de cómo desde Prandtl, en los años 20, va surgiendo toda esta teoría de rotura hasta nuestros días con las continuas aportaciones que fueron sugeridas a lo largo del siglo XX e incluso del siglo XXI para ir haciendo esa formulación que cada vez sea más rigurosa, que cada vez se pegue mucho más a la realidad. Una vez que hayamos estudiado de una forma suficientemente extensa qué ocurre en estos terrenos, vamos a decir, sencillos, vamos a ir pasando al siguiente nivel. Vamos a ver qué ocurre cuando estos terrenos ya no son tan sencillos, empiezan a aparecer terrenos multicapa, en los que se nos intercalan arenas, arcillas, un sustrato rocoso. Vamos a ver qué ocurre cuando tenemos otras problemáticas adicionales, como si nos aparece una roca más o menos perturbada, una roca que puede tener algunos problemas adicionales. Aquí ya estaremos haciendo una gran distinción entre algo que es clásico dentro de la ingeniería geotécnica, como es la mecánica de suelos y la mecánica de rocas. Pues bien, una vez que hayamos comprendido muy bien cómo se comportan los suelos en rotura, no os olvidéis, en un buen diseño geotécnico de una cimentación no nos podemos conformar exclusivamente con asegurar que el terreno no se va a romper. Además, nuestra estructura va a tener unas ciertas necesidades funcionales y esto es muy importante. Cuando realizamos geotecnia no nos podemos conformar con que el estudio geotécnico sea un documento completamente oscuro que demos a un estructurista, a un calculista, a un diseñador de estructuras y que de ese estudio, que puede ser más o menos extenso, más o menos complejo, se quede exclusivamente con la tensión admisible es de. No, tenemos que comprender que cada estudio geotécnico está diseñado para una estructura determinada. No es lo mismo hacer la cimentación de una casita, de una vivienda unifamiliar, que hacerla para un aerogenerador, que hacerla para una presa, que hacer la cimentación de una carretera, de una plataforma de ferrocarril. Es decir, tenemos que comprender eso perfectamente y, lógicamente, cada estructura va a tener sus propias necesidades funcionales. Luego, en el tercer módulo, vamos a hablar de los asientos. Vamos a calcular asientos y, de nuevo, vamos a construirlos desde la base. Asientos en arenas, asientos en arcillas, asientos en rocas. Y una vez que comprendamos bien las bases teóricas y constitutivas de este tipo de cálculos, vamos a ir al siguiente escalón y vamos a empezar a tratar de comprender cómo se van a comportar los asientos, las distorsiones inducidas por el terreno en materiales progresivamente más complejos. Y de hecho, estos dos temas, capacidad portante y asientos, nos van a permitir ya enfrentarnos al tema que yo considero que puede ser el de mayor interés del curso, que es el módulo dedicado a diseño en condiciones complejas, en terrenos complejos. Muchas veces en nuestra realidad del día a día,
aquellos de vosotros que sois profesionales, que estáis trabajando con la geotecnia en sus diferentes ámbitos todos los días, sabéis que no solemos encontrar terrenos arcillosos, terrenos arenosos puros, sino que nos encontramos arenas arcillosas con limos, gravas, una transición rocosa. No sabemos si lo que tenemos que considerar ese macizo rocoso como una roca con las consecuencias que ello tiene desde el punto de vista del diseño, o si no, se trata de un suelo bastante firme, bastante duro, pero que ya no es una roca. Pues bien, nos vamos a enfrentar a los problemas reales, a los terrenos reales. Y además de esos terrenos reales en los que vamos a intentar transmitiros a través de numerosos ejemplos de nuestra experiencia profesional, vamos a ir un poco más allá y vamos a hablar de terrenos verdaderamente complejos. Veremos cómo se puede calcular una cimentación sobre cavidades, ya sean cavidades naturales, karstificaciones, como cavidades de tipo artificial, sobre bodegas, minas, viejos túneles, etc. Vamos a hablar de estructuras de disolución, vamos a hablar de subsidencias, vamos a ver qué ocurre con los suelos colapsables, cómo podemos enfrentarnos al problema de las cimentaciones superficiales en los suelos expansivos. Vamos a ver qué ocurre con ese tipo de suelos de tantísima complejidad. Y todo ello siempre, siempre, siempre acompañado, esperemos, de ejemplos muy ilustrativos de las dificultades que nosotros, mis compañeros y yo, nos hemos ido encontrando a lo largo de nuestra vida profesional en diferentes países del mundo. Finalmente, como una especie de coda al mundo de las cimentaciones superficiales, no nos podemos olvidar de las cimentaciones en condiciones dinámicas. Vamos a ver qué es lo que ocurre cuando mi cimentación se ve sometida a efectos dinámicos, ya sean de tipo artificial, porque estamos en una zona con vibraciones, o bien porque nuestra cimentación está diseñada para soportar, pensemos en una máquina, en una gran rotativa de un periódico que va a estar dando muchísimo impacto, dando vibraciones sobre el terreno. Pues bien, tenemos que comprender cuál es la relación que va a tener la cimentación con el terreno debido a esas vibraciones artificiales. Y por último, no nos podemos olvidar de uno de los grandes factores en el diseño de cimentaciones superficiales en condiciones sísmicas, en países en los que puedan existir terremotos, como son precisamente los diseños antisísmicos. Vamos a meternos en profundidad en algunos aspectos muy importantes, como son, por ejemplo, sin enumerar todos, los efectos de degradación de módulos elásticos por deformación cíclica. Vamos a hablar de las variaciones en la cohesión, en el ángulo de rozamiento de diferentes tipos de suelos debido a esos fenómenos sísmicos. Hablaremos muy brevemente de licuefacción, porque aunque tenemos otro curso dedicado específicamente a los temas de licuefacción, pensamos que no podemos dejar pasar la oportunidad de, hablando de condiciones dinámicas en cimentaciones, hablar de cómo nos afectan las licuefacciones. Y hablaremos también brevemente de cómo nos podemos enfrentar a esos problemas concretos. Por ejemplo, la licuefacción, que también pertenece a otro de los cursos que impartimos en el campus de IncoExpert, como es el de mejoras de terreno, pero que aquí también no queremos perder la oportunidad de volver a repasarlo y poder estudiarlo con bastante profundidad. ¿A quién va dirigido este curso de experto en diseño de cimentaciones superficiales? Pues bien, va dirigido a ingenieros, geólogos, arquitectos, tanto sean profesionales en activo como estudiantes recién egresados, es decir, ya nuevos profesionales, bien porque, quieran ampliar sus conocimientos, bien porque hayan descubierto a lo largo de su carrera profesional que van a tener que salir de su zona de confort, de esas cimentaciones conocidas y desarrollar nuevos proyectos en nuevos países, en nuevas ubicaciones en las que hay nuevas problemáticas, hay otros tipos de suelos, hay diferentes normativas. Y como todo ello va a ser tratado en este curso, pues les sirva para ampliar sus conocimientos y enfrentarse con comodidad a esos nuevos retos que les surgen. También están estos estudiantes que tienen inquietud por ampliar sus conocimientos básicos y que por lo tanto este curso es una muy buena base para especializarse en el diseño de cimentaciones superficiales y permitirles desarrollar su carrera profesional en este campo. El curso es muy amplio, está enfocado con normativas de todos los países, con problemáticas que se salen de lo habitual y aparte de ello, por la experiencia que tenemos en el desarrollo de cursos previos, al haber un alumnado muy amplio, con diferentes orígenes,
Este alumnado participa en los foros planteando preguntas de situaciones reales que se les dan o que se les han dado, y entre sí pues todos aprendemos de esas nuevas situaciones, porque se les da respuesta y porque además nos surgen nuevas dudas que a lo mejor no se nos habían planteado nunca. Por todo ello, os animamos a que os apuntéis a este curso, disfrutéis y aprendáis mucho, que es de lo que se trata.